Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Amigos, en el video de hoy me encuentro aquí con una pareja de viajeros. Ellos son argentinos y bueno, ya llevan un tiempito que dejaron su país y bueno, se tornaron en esta aventura de emigrantes. Y bueno, él es Pato Bonato y su novia Denise. Bienvenidos chicos a mi canal. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar acá en tu canal y en Edimburgo puntualmente, una ciudad que nos tiene hechizados. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que ellos están haciendo, cómo ha sido esta experiencia de emigrar, de migración, porque ellos han estado en diferentes países de Europa y también estuvieron recientemente en Ucrania, que los tomó por sorpresa totalmente. Vamos a hablar un poquito de eso y al final también nos van a estar contando cómo llegaron aquí al Reino Unido. Están ahora aquí conmigo en Edimburgo, en Escocia. Ya tienen unos cuantos días, así que nos van a dar sus impresiones de qué les ha parecido Escocia en general y por supuesto cuáles son sus planes a futuro. Así que bueno, comenzamos con esto. Cuéntanos, Pato, un poquito de ustedes, qué es lo que hacen. Bueno, hace un tiempo emigramos a Dinamarca desde Argentina con la idea de un cambio de vida, de mejorar justamente lo que estábamos viviendo en Argentina. No es la mejor situación hoy en día, lamentablemente, entonces queríamos un cambio grande, elegimos Dinamarca y yo emigré por medio del pasaporte europeo. Ella tiene el pasaporte argentino, ya la brevedad está tramitando el europeo, entonces solamente pudimos estar un año ahí, un año y meses, porque ella fue con una visa. De ahí fue como un cambio grande en Dinamarca porque empezamos a crear contenido. Entonces, además de estar trabajando con otros trabajos que fueron surgiendo, como cualquier emigrante que comienza con los trabajos que va comenzando al principio haciendo de lo que sea, también empezamos a la par a mostrar cómo era la vida en Dinamarca. Luego, teníamos pensado quedarnos en Dinamarca, pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que no pudimos hacer que ella se quede por medio de la residencia familiar. Después surgió la idea de que ella haga la residencia suya italiana, pero eso está en proceso. Así que en el medio nos convertimos en una especie de viajeros que no lo hemos buscado. Viajeros nómadas. Sí, no lo hemos buscado, fue sin querer, Sin más allá de que pensarlo. siempre tuvimos la idea de viajar. Pero no nos imaginábamos que en un corto lapso de tiempo, de quizás 2 años, haber recorrido por ahí los países que tuvimos la posibilidad de conocer y las experiencias que pudimos vivir. Así que no hay mal que por bien no venga, nos hemos convertido ahora en una especie de viajeros que mostramos nuestro contenido a nuestra manera a toda la gente que está ahí del otro lado viendo. Así que yo en Argentina era psicólogo, pero hoy en día me considero más un influencer o viajero que que crea contenido, que como psicólogo como tal, que no sigo ejerciendo en consultorio como antes lo hacía en Argentina. Claro, pero ayudas a la gente de otra forma, Eso compartiendo información, Sí. apoyo de emigración, cómo emigrar, digamos con las cosas que te enfrentas y bueno, Sí, un poco sin duda. más allá de información a la gente que quiera también. Y yo veo que tú impulsas mucho a la gente como que a tomar la decisión, que muchas veces como que la gente quiere irse, pero ¿Qué es lo más difícil? lo más difícil es como enfrentarlo y tomar las decisiones. Sí, bueno, ahí se mete sin querer el lado de la psicología, siempre Eso. meto como un plus de motivación, de inspiración, porque hemos estado del otro lado y todo el tiempo estoy escuchando relatos de gente que se quiere ir y pone excusas. Yo sé que el mayor limitante puede ser el económico, pero hay hoy en día posibilidades para los que no tienen por ahí la cantidad de ingresos como para viajar, como para no esperar a que tengan esa cantidad de ingresos, o los que tienen ingresos y por ahí pone el limitante, no, pero a esta edad voy a emigrar. Y bueno, por eso suelo hacer entrevistas con gente que ha roto esa barrera para decir, si esta persona pudo hacerlo, no puedes poner esa excusa porque esa persona lo pudo hacer a tu edad o a una edad mayor. Entonces también se trata de eso, ir rompiendo un montón de barreras que ellos mismos se autolimitan para decirle, bueno, no pongas excusa que claramente que podés, y darle ese empujoncito que necesitan, tan importante, con todas las dudas que uno puede tener en ese momento. Yo siempre digo que si uno pudiera teletransportarse a aquel lugar que quiere viajar, que quiere emigrar, no dudaría un segundo, porque lo que te cambia la vida y lo que te abre la cabeza, más allá de que después termines volviendo o no, es una experiencia riquísima. Se aprende muchísimo. Y en tu caso, Denise, que no cuentas con pasaporte europeo, ¿sientes que ha sido difícil un poquito más?
Sí, la ¿O verdad es que sí se nota hay la oportunidad? diferencia porque si yo hoy tendría el pasaporte europeo, estaríamos ya viviendo en un lugar fijo y no estaríamos moviéndonos para todos lados. Pero igualmente, como estamos viajando un poquito para acá, un poquito para allá, con el pasaporte argentino podemos ingresar a cualquier país y no hay problema. Solo que si hay limitaciones y, no sé, a los 3-4 meses te tenés que ir del país, pero sí. Pero se en nota. Dinamarca estuviste con una visa de Visa trabajo, Working Holiday, Working que hoy en Holiday. día no está vigente, pero bueno, nada, podés ir con un contrato de trabajo o con una unificación familiar. Ujú. Ok. Luego de Dinamarca, ¿cuál fue el siguiente país que estuvieron? Bueno, ahí fuimos a Georgia. Que Ok. Georgia muchos piensan que es el estado de Estados Unidos, pero no, hay un país aparte que se llama Georgia, que limita justo entre Europa y Asia. Forma parte de Asia, pero tiene muchas características europeas en cuanto a la cultura también. Es como una mezcla rara, Sí. que es muy lindo y es un país muy económico. Como estábamos iniciando ahí todo nuestro emprendimiento digital, queríamos ir a un país súper económico, cosa de que el problema de llegar a fin de mes no sea un problema. Entonces, ahí continuamos haciendo lo que veníamos mostrando de forma online, mostramos Georgia, también ahí empezamos con el tema de, lancé un curso que es el que tengo hasta el día de hoy actualmente, entonces ahí es como que diversificamos de forma online un montón de ingresos que nos permitían mantenernos ahí, en ese caso en Georgia. Después de ahí saltamos a Bulgaria, previo a un intento a Estados Unidos que bueno, no lo cuento para no hacerla tan larga. De ahí después vivimos unos meses en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, saltaron de Europa a Sí. América, punta, Estados Unidos. Sí, nuestra vida es así, en este momento estamos hablando y aparecemos el día de mañana en Malasia, o sea, programamos muchas cosas y después nos dejamos llevar por el impulso como fue el de Nueva Sí, York. a en veces ese no nos momento. quedó otra también. A veces Pero no nos queda otra, claro, En sí. un principio pudieron ahorrar dinero para poder hacer todos esos viajes o, Sí. con el tiempo lo han ido No manejando? fue con ahorros. No fue- tuvimos mucha suerte en ese sentido porque cuando nosotros viajamos a Dinamarca, yo apliqué a mi visa Working Holiday ya estando allá y bueno, pude empezar a trabajar recién como a los 4 meses. Y como saben, Dinamarca es caro, entonces tampoco pudimos ahorrar mucha plata. Pero bueno, de todos modos, con mi ingreso laboral más el ingreso que de él, podíamos mantenernos y no ir tan como para atrás en ese momento. Y después, gracias que él comenzó más que nada con lo de YouTube, con los cursos, con asesorías y todas esas cosas, nos podíamos mantener económicamente porque yo en Georgia no trabajaba. Porque bueno, no es fácil conseguir trabajo por el idioma, es un país totalmente distinto. Entonces, gracias a que es muy barato y que él gana online, pudimos mantenernos un poquito más con eso. Bueno, y producto también de esos errores también es que vienen nuestras recomendaciones a la gente, porque Uy, sí. nos hubiese encantado de que alguien nos hubiese taladrado la cabeza diciendo cuando vayan a Dinamarca tengan en cuenta esto, cuando migren planifiquen antes esto, que no va a pasar nada, de última, si se caen se levantan y aprenden de esa experiencia como nos pasó a nosotros, pero de haber sabido de antemano, yo que trato de armar Excel y planificar mis cosas, no lo hice no de no planificar y lanzarme, sino de que nadie estaba compartiendo este tipo de información y que es necesaria para la gente que diga, bueno, mira, si emigras a un país caro como Dinamarca tenés que tener en cuenta esto, porque si no hay grandes chances de que te pase eso y que vayas para atrás 2 o 3 meses, que después nadie quiere después vivir comprando arroz y fideos, o sea, un lujo te vas a dar y eso va a hacer de que lo que perdiste lo recuperes en quizá un año, que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Y después se nos juntó el viaje a Argentina, que era un pasaje extremadamente caro, con que volvíamos con regalos y todo. Sí. Entonces la capacidad de ahorro disminuyó prácticamente a cero, si es que nos fuimos para atrás. Obviamente que debemos haber ido para atrás. Sí. Y después de ahí, bueno, lo mismo, en Estados Unidos ahorramos algo, pero después comprábamos cosas necesarias, que se nos rompía la maleta y necesitábamos otra, y entonces Sí. íbamos así. Y Son en este cosas que van momento... pasando cuando uno va viajando Sí, también. Sí. Está el lado bueno, que es el viajar, el conocer, no nos podemos quejar, estamos Eso. viviendo una vida de sueño. Y por otro lado, de que ya no vemos la hora de estar instalados como están ustedes acá con nuestro hogar, en un lugar Sí. donde sea que nos terminemos decidiendo a fin de año. Esa es la idea de instalarnos, así que independientemente de cuando vean el video, a fin de año la idea de nosotros es instalarnos, seguir viajando, pero estar instalados en un En destino. un lugar, claro, hacerlo como una base allí y ya después Claro. seguir moviéndose. Sí, es que es difícil, es como hay personas que dicen, no, yo voy a emigrar unos meses, voy a hacer dinero, reunir dinero Sí. y vuelvo para atrás. Y no, yo digo, es que es imposible, no es así, porque siempre vas a tener gastos, vas a estar en otro país que es más caro. Una esa y otra que una vez que viven la diferencia, el contraste entre cómo se vive
con seguridad, con el respeto que se vive, con las oportunidades laborales, con lo que uno se puede capitalizar con pocos meses de trabajo dedicándole, a diferencia por ahí lo que cuesta comprarte una casa, un auto, o ahorrar para tener vacaciones en otro lado del mundo. Entonces, al valorar todo eso, ¿cómo haces para volver a vivir la vida que llevabas allá? Obviamente, hay un peso, siempre digo lo mismo. El emigrar fuera de Latinoamérica tiene millones de beneficios y tiene una sola contra, que para algunas personas es más contra que otra. Esa contra te puede pesar más que todo lo otro. Y eso depende mucho de cada persona, y el ejemplo claro es nuestra relación. Yo soy una persona que no soy tan familiera. Tengo muy buena relación con mi familia, pero no soy tanto de extrañar y demás. Entonces, esa única contra, que me refería a estar lejos de los afectos y los seres queridos y las costumbres, en mi caso es nula prácticamente. Porque yo puedo convivir y no extraño realmente, no lo siento eso. Ella es una de las personas más familiares que yo conocí, por lo tanto le pesa bastante el estar lejos de su familia, y si bien valora todo esto que estoy comentando de una buena vida estando afuera, tuvo que lidiar más que nada al principio con estar lejos más que nada de su madre y su familia. Claro, así es que lo bueno. más difícil, sí, pero es como yo digo, la migración es algo muy personal, porque depende de lo que has vivido antes o lo que estás buscando. No todo el mundo busca lo mismo tampoco. Pero bueno, siempre pienso que vale la pena porque aprendes, conoces y bueno, etcétera. ¿Qué tal Estados Unidos? A diferencia de Europa, ¿qué diferencias encontraron? Bueno, otra cultura completamente diferente. Era un sueño para nosotros vivir, aunque sea un tiempito, en Estados Unidos. Nos dimos cuenta que hay muchísima oferta laboral, muchísimos latinos, y las experiencias que vivimos ahí es de película, y el hecho de estar viviendo ahí y no ir solamente por una semana de vacaciones y demás, nos permitió explorar una de las ciudades, como fue Nueva York, que es un mundo dentro de un mundo que es Estados Unidos, dentro del mundo que es el planeta Tierra. Así que es una locura. Nos encantó, quedamos alucinados. Solo que no nos instalaríamos ahí porque es muy difícil el tema papeles si es que no sos hijo de un estadounidense, o no te contrata una empresa con un empleo altamente calificado, o no se dan ciertos por ahí, o visa de inversionista es otra opción, pero es para pero el 0,01% de la población. Sí, claro, es muy difícil el tema. Y de ahí vuelven a Europa, ¿no? Sí, de Estados Unidos, ahí ella se va a visitar a su familia, que hacía como un año que no la visitaba, y yo me voy a Ucrania. Pero fue otro viaje a Ucrania, no el que después termina pasando lo de la guerra, sí. Yo voy solamente a conocer, eligiendo de nuevo un país barato para poder mantenerme de forma online con lo que estaba haciendo. Claro, porque la idea era que en Nueva York los dos estábamos trabajando trabajos aparte. Sí. Y la idea era de ir a Ucrania él, que era económico, como para potenciar lo que él estaba haciendo, y al tener que mantenerse él solo, era más sencillo para poder crecer y enfocarse a full. Y bueno, yo estaba con mi familia. Sí, hubo varios momentos en lo que se puede decir de la trayectoria mía detrás de las cámaras con la creación del contenido, que hubo subidas y bajadas en cuanto a la dedicación. No por placer, porque yo le haya aflojado, sino por tema trabajo. Claro. Por ejemplo, en Dinamarca no me daba el tiempo para dedicarme full time, y con lo que yo estaba ganando al empezar, no daba para vivir en Dinamarca con eso, entonces lo complementaba con un 80% de mi trabajo como delivery, más que nada lo que más hice. En Nueva York lo mismo, es una ciudad carísima, que yo al ir para allá ya estaba decidido a dedicarle menos tiempo a la creación de contenido y más a trabajar, porque eso era lo que nos iba a permitir pagar la renta y vivir allá. Claro, me pasa y entonces, lo mismo. Bueno, y después de ahí ya no aguantaba más porque estaba hasta acá de ganas de meterle 100% lo mío. Digo, bueno, tengo dos opciones: o me quedo acá o me voy a un país caro, que obviamente los países más desarrollados son los más caros, y digo, bueno, tienen lo hermoso que es el país como tal, pero la contra es que te va a salir muy caro y vas a tener que complementarlo con otro empleo. Claro, si no tienes ingresos de allí o al nivel que se gana en el país, obviamente va a ser claro, y cuando uno está arrancando es muy difícil. Entonces digo, o tengo la opción B, que sería ir a un país bien económico, como fue en su momento Georgia, o puede ser Ucrania, puede ser, bueno, Rusia, sacando el tema guerra, ¿no? En este momento no había nada de ese estilo. Sí. Entonces digo, bueno, voy a Ucrania y me permite, por muy bajo costo, dedicarme 100% a lo mío. Y ahí crecí muchísimo, porque ahí empecé a subir videos. Ahí fue cuando fue tu boom. Ahí fue un boom, porque empecé a crear videos todos los días, y no para YouTube, para TikTok, subía hilos en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. En todos lados estaba presente, y todos los días a un nivel masivo. Y lo disfrutaba haciéndolo, no tomaba como un trabajo. ¿Y si notaste una diferencia? Noté mucha diferencia, como todo. Claro, es lo que necesitaba. Esos 2 meses que estuve ahí fueron fundamentales. Un mes en Ucrania y otro mes también paseando estuve en Hungría, en Eslovaquia, después nos encontramos con ella en Croacia.
Eran todos países relativamente baratos si uno Barato. compara a los precios altos que hay en otros países de Europa. Entonces eso nos permitió... No son Unión Europea, esos países. No, Esos que mencionamos. Croacia. todos los que mencioné, bueno, Hungría sí Ah, Hungría sí. o no. Hungría. Eslovaquia Hungría sí. sí, Hungría sí. Eslovaquia sí, Hungría sí, Ucrania no, Croacia no. Croacia no. Croacia no. Más que nada está fuera de Schengen, eso Claro, es lo nosotros más importante. lo que no. No, no sé si Croacia tendría que ver, porque me entró la duda, pero sé que está fuera del espacio Schengen, porque cuando ella entró estábamos evaluando también eso de los días del espacio Schengen. Recuerden que como turistas cuando entran, si no tienen el pasaporte español, pueden estar Europeo. 90 días, sí, o español, italiano o cualquier europeo, pueden estar 90 días dentro del espacio Schengen y 90 días fuera. O sea, ahí se cumple un periodo de 180 y ahí se resete, pueden volver a estar 90 días. No hace falta que sea corrido, lo pueden administrar esos 90 días como quieran. Y ahí eso nos llevó también a la situación actual. Cuando nos encontramos con ella en Croacia, continuamos un viaje por los países que estaban ahí cerca. Croacia, después fuimos a Eslovenia, después fuimos a República Checa, de ahí empezamos a subir, fuimos a Alemania, después pasamos por Polonia nuevamente, A los después fuimos por los Bálticos. Bálticos, Letonia, Lituania y Wow. Estonia. Después de ahí Bastante. fuimos a Finlandia, después el plan era ir a Rusia. Por tema pandemia no pudimos entrar. Íbamos a ir a San Petersburgo y no pudimos No entrar pudimos desde entrar. O sea, fuimos a Finlandia con el objetivo de cruzar en ferry era A Rusia. A Rusia. Resulta que solamente se podía entrar por temas de pandemia vía aérea. Entonces dijimos, bueno, vamos a otro lado, nos fuimos a Ucrania. Ucrania, obviamente, ahí no se hablaba nada del tema Nada, guerra, ¿no? estábamos en la parte opuesta además. El problema era en el lado este. Nosotros estamos en el oeste al límite con Polonia, en una ciudad que se llama Lviv, Lviv. conocida también en español como Leópolis. Hermosa ciudad. Estábamos ahí, hasta incluso cuando se empieza a rumorear todo eso. Ustedes ni idea, o sea. Salíamos a la calle y es como si ustedes salen acá. O sea, una tranquilidad. Sí, que se hablábamos. escuchaba un poco el tema de los. Se escuchaba, pero del las lado de, noticias. de los familiares nuestros, no de ahí. Ah. Es más, hablábamos con la gente local y nos decían, chicos, tranquilícense que acá siempre se dice lo mismo y nunca pasa nada. Desde 2014, que pasó lo de Crimea. Claro, ellos estaban todos re tranquilos. Entonces teníamos cierta confusión porque salíamos a la calle como si nada, músicos tocando, todo los bares funcionando con normalidad, la gente paseando los perros, todo tranquilo, ni un índice de nada. Nunca se imaginaron que podía Nunca. agravarse la situación. No. Y los familiares diciendo váyanse igual de ahí. Bueno, estábamos ahí en la disputa. Estuvimos un mes en un departamento y después nos mudamos a otro departamento con la idea de quedarnos un mes. Sí, ¿no? el primer mes que estuvimos ahí, nada, ni siquiera se rumoreaba a nivel político. El segundo mes es cuando ya empieza. Que fue que enero, algo así, febrero. Sí, ya Sí. febrero, marzo. de este año. Y Sí, o sea, siempre igual se rumoreó un poco con lo político y como que iba aumentando a poco. fue progresivo. Pero ahí Sí. no era algo grave de nada. Y no, estábamos tan encantados con Ucrania que decidimos renovar un mes más. Y yo le digo a la gente, imagínense que nosotros estando ahí, si renovamos es porque realmente veíamos la situación muy Normal. calma, muy tranquila. Hoy en día con el diario del lunes es muy fácil opinar, pero estando en el momento ahí, veíamos todos súper tranquilos como si pasa acá y la gente dice, ¿por qué ustedes no se fueron de Escocia si decían que iban a invadir toda Europa? Y vos decís, en el momento, Exacto. seguramente ustedes le deben haber No, dicho lo algo. hemos pensado, Lo pero deben haber porque pensado. lo vimos ya cuando realmente sucedió, atacaron claro. a Ucrania, pero cuando son rumores, obviamente que uno siempre Claro. dice, no Sí, va a pasar no, nada. Es como que uno siempre piensa que no te va a pasar a uno Exacto. nada. Sí. Es como la ley de la vida. Mismo ahora que estamos acá en Europa, independientemente de que estemos en Escocia, donde sea, es como que a uno dicen, ¿por qué no se van fuera de Europa Claro, a un mi lugar mamá, que por estén? ejemplo, sí. Claro, y nosotros realmente lo vemos tranquilo acá, como que el problema no va a llegar acá. Pero si llega a llegar, después con el diario del lunes, ¿por qué no te fuiste? Bueno, así pasó lo mismo, nos tocó estar en ese momento. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que ya, o sea, tenemos que salir de aquí? Y fue, bueno, estábamos ya en el segundo departamento en la mitad más o menos, un poco menos de la mitad. Menos de la mitad, Menos sí. de la mitad, ponerle que, no sé, 10 días. Y ya la tensión empezó a aumentar, ya era otra cosa. Y Habían como protestas, ¿no? Al principio. habían, sí, como unas protestas, después Sí, también... pero las protestas eran para que no haya guerra. Claro, O sea, ok. los ciudadanos no querían guerra. Pasaban con las banderas y los ciudadanos reclamaban eso para que no haya guerra, que haya paz. Pero ya es como que a nivel, más que nada por la televisión, había aumentado. Y ya, al menos, bueno, mi mamá estaba como muy asustada y ya me decía, No. Denise, váyanse de ahí, no se queden un día más. Y a mí es como que ahí ya empecé a preocuparme un poquito más. Él estaba bastante tranquilo. Relajado. Sí. Sí. Y bueno, y ahí fue cuando nosotros agarramos, más que nada por la insistencia de mis papás y qué sé yo,
sacamos un pasaje para irnos, no sé, era no sé, un lunes o martes, y dijimos, bueno, el viernes conseguimos un pasaje en colectivo y nos vamos. Y A Polonia iban, ¿no? Sí, a Polonia. La cuestión fue que al otro día que sacamos ese pasaje para el viernes, en la madrugada de esa noche nos levantamos con el ruido de las sirenas, de un momento para el otro. Horas atrás estábamos paseando por las calles, músicos tocando, nosotros filmando historias, todo como si nada. Nos despierta el ruido de las sirenas y ahí dijimos, vámonos ya. ¿Qué sintieron cuando sonaron esas sirenas? No, sentimos el ruido de las sirenas, ya teníamos la valija preparada por las dudas. Sí, igual yo ya esa noche me fui a dormir mal. Me acuerdo que no nos andaba el wifi, cosa que es raro. Que no tenía nada que ver con la guerra, pero ya era, viste, como uno está ahí como medio tenso. Nos fuimos a acostar y nos fuimos a acostar con el estado de emergencia. Todavía no habían invadido, pero habían declarado estado de emergencia. Y me acuerdo que yo dormí re mal, me acuerdo, ¿te acuerdas que te dije que me levanté con todos los ojos llorosos, como que había estado llorando a la noche? Se ve, no sé si soñé o qué, ya me acosté muy preocupada. Y a las 7 de la mañana, 8, no me acuerdo. Comenzaron las sirenas. Comenzaron las sirenas y era muy fuerte y no sabíamos si era que estaban atacando ahí en el VIP, si estaban atacando en otras partes, como que uno... Claro, y las noticias no podían enterarse porque allí todo en ucraniano, ¿no? Y tampoco buscamos, porque fue levantarnos y... Sí, nos levantamos y fuimos directamente a la terminal a comprar el... Salieron de una vez. Sí. Damos por perdido ahí el del viernes que habíamos comprado y dijimos, bueno, el que salga antes acá. Un quilombo en la terminal lleno de gente, todo tratando de escapar en la misma, ¿no? Claro. Y no conseguíamos nada, conseguimos uno recién para la tarde, estamos hablando que ahí fue a primera hora, 7, 8 de la mañana, no conseguíamos nada, conseguimos uno para la tarde, cuando estábamos esperando a las 4 de la tarde que llegue ese supuesto, que era en otra terminal. Todo esto lo estoy resumiendo porque es una historia que de una hora como para contar. Y llegamos a otra terminal a las 4 de la tarde, nunca llega ese colectivo, en el medio todo en ucraniano, nadie nos entendía, no suelen hablar mucho inglés, menos ahí en las afueras, que la terminal queda en las afueras. Y en esa situación menos. Menos en esa situación, que cada uno está luchando por su vida, que no sabe qué va a pasar. Sí. Y me acuerdo que nos hicimos amigos de un ucraniano ahí en la terminal, nos hicimos amigos, es como que el único que nos dio algo de importancia y nos prestó atención. Sí. Y nos decían, chicos, traten de irse ahora, él hablaba un poquitito de inglés. Digo, traten de irse ahora porque si se quedan van a terminar en un ¿cómo se llama? Un refugio. En un refugio y no se van más. Entonces estábamos ahí. Que en realidad después ahora viendo Colindero el lunes no fue así porque la gente sigue saliendo. Sí, siguió saliendo, claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros... Pero fue más difícil, más tráfico, más Le pasó horas, a un amigo de nosotros que se tuvo que quedar y durmieron, que tenía una bebé, mi amigo justo jugaba al fútbol y estaba quebrado, justo estaba con muletas. Un perrito. A diferencia de horas que ellos salieron después, se tuvo que quedar toda la noche y pudo salir recién como al otro día. Fueron como más de 24 horas después, a la intemperie con el frío, quedar ahí en la madrugada sin saber. Claro. Sí, o sea que pudimos salir justo nosotros. Gracias a que esta persona, el ucraniano, nos hizo el contacto con un colectivero, le pudimos pagar en mano, ya el tercer colectivo que pagábamos, ya el tercer ticket. El primero del viernes lo perdíamos. El segundo de las 4 de la tarde nunca llegó, nunca nadie se presentó. Y la gente no buscaba desmontarse allí como sea, parados y todo. O sea, no era tan a ese punto de ir parados, pero sí se notaba, nosotros veíamos que bueno, muchas familias iban con el colectivero a hablar directamente si podían comprar los tickets, y nosotros, claro, al no hablar el idioma, importancia no, era como ahí. ¿Qué fue lo peor que les pasó por la mente en ese momento? Hay mucha gente que nos pregunta si teníamos miedo o algo. En mi caso, más que miedo, era incertidumbre, que no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo sigue, no sabes si cae una bomba en el momento que salga el colectivo, no sabes si va a haber rusos del otro lado. Es que no estábamos seguros en ningún lado. No teníamos mucha señal tampoco en ese momento, entonces incertidumbre total. Después pasamos, no sabíamos si nos iba a hacer problema en migración en Polonia. ¿Cómo fue ese camino de ahí a Polonia? Luego que te montan en el colectivo, el bus. Que bueno, yo pienso que ya una vez que te montas estás un poquito tranquilo, pero igual estás no sabes qué va a pasar en el camino. No estuvimos nada tranquilo en el colectivo, nada. Porque uno no sabe, o sea, no estamos acostumbrados a vivir una guerra, entonces no sabemos cómo es que se va sucediendo todo. Entonces no sabíamos si podía caer una bomba, si íbamos a poder seguir, íbamos a poder pasar. Sí. Yo estaba también muy como mal por mi familia, porque viste que cuando, o sea, uno con la adrenalina y el miedo no se da cuenta, pero nuestros padres no tenían señal, o sea, nosotros no teníamos señal con ellos, entonces
estaban súper preocupados y yo digo, ¿por qué? Como que le hacía pasar a mi familia por eso. Entonces estaba más triste por eso que por lo otro que era adrenalina y... Sí, después también, bueno, muchos seguidores de nosotros se comportaron muy bien. Y sí, la gente la verdad es que... Sí, Súper nos ayudó, súper. nos brindó su apoyo muchísimo, más que muchas veces la familia de nosotros o por ahí amigos, gente cercana, sí, sí, gente cercana, que eso nos llamó mucho la atención porque vos decís, gente que no nos conoce, que simplemente nos ve a través de las pantallas y consume material nada más, se brindó una forma que lo que necesiten, nosotros estamos acá, vengan si quieren, los hospedamos. 10 Sí, o puntos. apoyo nada más. O apoyo un simplemente mensaje, con vos decís, palabras, sí. mensajes, vos decís, no hace ¿Cómo falta que van? se ¿Dónde brinden, están? claro. ¿Pudieron Sí. salir? Todo, sí, 10 puntos. Y el peor momento fue cuando estábamos antes de cruzar la frontera, que se suben los militares con las armas y todo, y hacen bajar a todos los hombres ucranianos para pelear. A mí ya me habían avisado antes, este chico que nos estaba haciendo de traductor Que en les todo lo que ayudó. decían, que yo no iba a tener problema al ser hombre porque era extranjero. Entonces, en el medio había murmullos y hablaban entre los hombres así preocupados, y nosotros decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y decían, no, ustedes no se hagan problema, que esto es para nosotros. ¿Pero qué pasa? No, vamos a tener que, es muy probable que tengamos que bajar a pelear y qué sé yo. Y bueno, vimos el momento en que se separan las familias, las Eso es lo más parejas. duro, ¿no? Ver Sí, cómo se nosotros les ahora tocó. ya, como decíamos antes, que lo estamos contando luego de haberlo contado 1.000.000 de veces, y ya lo contamos como si fuese una anécdota más, pero fue un momento muy duro porque veíamos cómo las familias se separaban, las novias llorando con los novios, no sabían si lo volvían a ver. Hasta el momento que estoy contando esto, no sé si las personas que estaban presentes en el colectivo siguen con vida o Siguen no. con vida. Solo tenemos contacto con el muchacho este que nos ayudó, que por las redes sociales vemos que está ahí todavía en una situación de guerra, en un refugio. Así que Pero no fue a pelear, ¿no? Se pudo escapar. se pudo escapar, sí, está colaborando desde otro punto de vista, pero sí no pudo salir del país. Sí, Así y que- también fue muy triste en ese momento porque él estaba como convencido de que no iba a tener que bajar del colectivo. Él había llevado un papel. Él había llevado un papel, como que estaba Sí. todo más como preparado porque él sabe alemán, inglés y bueno, ucraniano. Sí, Entonces, y había llevado una autorización del gobierno de Alemania, que no sé cómo lo había conseguido o de qué institución, diciendo de que él era de importancia que él esté en Alemania porque para representaba... comunicar la voz ok, ok. ucraniana en alemán. Sí. Para Bueno. informar, algo así. Sí. Y le dijeron, me acuerdo que uno de los militares le hizo señas como diciendo, No como me dejar de importa. llorar, algo así, bajá, o sea. Sí, no le dieron importancia, No le cuando dieron quiso nada. mostrar el papel lo bajaron y no... Y también a mí me llamó la atención que una pareja de un hombre con una chica que estaban adelante sentados nuestro, se levantaron los dos y bajaron. Se ve que la chica También. dijo como que no quería que vaya el hombre Claro. solo y se fue con él. Uf, qué Sí. fuerte, ¿no? Sí, sí, creo que esa fue la Y parte después quedó el más... colectivo solamente de mujeres, yo que era extranjero, extranjero. y un chico que era menor, tenía 16 años, por ahí que Y lo el querían hacer conductor. bajar también, bueno, y obviamente el conductor, y después todos niños y niñas, Sí. muy jóvenes. Y ¿Y subieron cuando otras llegan mujeres. a Polonia tenían ya dónde llegar o fue todo No, improvisado? todo improvisado. No, no. La terminal, quilombo de gente, muchísima gente dando vueltas por todos lados. Imagínense invasión de gente ucraniana yendo para el otro lado. Y ahí automáticamente, como llegamos, compramos el primero que vimos para Dinamarca, que pensábamos que íbamos a estar más tranquilos al no ser un país limítrofe como sí lo era Polonia. Sí. Y teníamos gente conocida en Dinamarca y era Sí. un país que habíamos vivido durante... Igual previamente fuimos mucho a tiempo. hoteles ahí y estaba todo Sí, colapsado. quisimos quedarnos una noche para descansar un poco de una Sí, mejor porque manera. veníamos como 30 horas sin dormir y todo colapsado. Sí, y entonces nos quedamos desde la mañana, habremos pasado 5 de la mañana Sí. hasta la noche, que a la noche teníamos el ticket para ir a Dinamarca. Ujú. Sí. Y bueno, allí estuvieron unos días ya un poco ahí más. estuvimos 2 sí. semanas en Dinamarca Tranquilos. y como ella, hablando de los días Schengen que estábamos hablando antes, tenía que estar como 1 mes y medio fuera ahora para que se termine ese proceso de 180 días y que se le vuelva a resetear el proceso de que pueda estar 90 días. 90 días, Entonces ahí claro. dijimos, bueno, vamos fuera del espacio Schengen, y Reino Unido hoy en día forma fuera del espacio Schengen, no forma Claro. parte. ¿Cuáles eran las otras opciones que tenían? Bosnia, Serbia, países así de los Balcanes que no forman parte. O sea, volver a la misma rutina de antes, de que sea un país Sí. barato. Barato, claro. Sí. Y mucha gente nos había hablado muy bien de acá y digo, bueno, ya que estamos... Sí, luego yo vi que estuviste haciendo Encuestas, encuestas sí. en Instagram a través Sí. de tus historias Sí. de a dónde nos vamos, buscando información. Sí, una vez que se calmó todo lo de Ucrania, al principio obviamente estábamos full enfocados en Ucrania, no estábamos ni creando mucho contenido ni nada. que teníamos la estábamos ahí. cabeza en... Claro. No teníamos ni No, yo ganas creo ni que estábamos, todos. sí, Sí, estábamos con mucho. medio en shock.
Y después, una vez que fuimos de a poquito volviendo a la rutina y a volver a comunicarnos con los seguidores, con la creación de contenido y todo, dijimos, bueno, tenemos estas opciones, ¿cuál les gusta más? Vamos a dejarlo que lo elijan ustedes. Y ganó Edimburgo por creces. Todo el mundo nos había hablado muy bien. Llegamos con las expectativas acá de Edimburgo y cuando llegamos nos encantó mucho más de las expectativas. Y era muy difícil eso, porque cuando uno tiene las expectativas tan altas, tiene que ser el país o la ciudad perfecta, porque si no es como que te lo inflaron tanto. Y cuando llegamos decimos, con razón lo inflaron. ¿Qué era lo que sabían de Edimburgo ya antes de venir? ¿Qué habían escuchado? Nos había llamado mucho la atención de que todo el mundo nos había hablado muy bien. No solo que no había una persona que nos había hablado mal, todo el mundo nos había hablado muy bien, que es diferente. Entonces llegamos con las expectativas diciendo, ¿cómo puede ser que todo el mundo hable tan bien de Edimburgo? Y mirábamos la foto y los videos, sí, parecía lindo, pero no parecía la locura que todo el mundo quedaba hechizado acá. Cuando llegamos acá, fue amor a primera vista y nos gustó mucho más de la expectativa que teníamos. Y no es que lo estoy diciendo acá porque nada, pueden ver mis videos y yo digo, estoy enamoradísimo. Hechizado. Sí, mal. igualmente previamente a decidir y nombrar Edimburgo en las redes, yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento, o sea, muy lo básico, porque en sí Escocia no es, o sea, si bien es conocido, no es un país que tal vez se hable tanto como tal vez Inglaterra, Londres. Exacto, sí. Y después, bueno, yo conocía lo básico, un poco de Harry Potter, más que nada lo que conocemos todos. Claro. Y bueno, después pasó que lo anunciamos en las redes y bueno, nada, nos empezaron a caer mensajes muy lindos, muy positivos. Todos de los 100 mensajes eran 100 positivos. Con decirle que si pudiésemos vivir acá, ahora ya con el Brexit no podemos. Porque bueno, se puede, pero no, las condiciones que hoy en día están disponibles no vamos a aplicar a ninguna de esas. Pero de poder, elegiríamos hoy en día quedarnos acá, firmo mañana. Sí. Sí, bueno, tras el Brexit la situación es diferente, ha cambiado y así tengas pasaporte europeo, como es el caso de Pato, lamentablemente puedes entrar y puedes estar máximo 6 meses, ¿no? 6 meses, pero obviamente que no puedes trabajar, tendrías que buscar una visa de trabajo. Sí, y no puedes residir acá, en 6 meses te tenés que ir. Pero si tuvieran la opción, se quedarían sin duda. Sí. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Edimburgo? Qué buena pregunta y qué difícil responderla. ¿Qué dirías vos? Yo, o sea, si tengo que decir algo, lo que más me impactó es que me siento en una película, me siento en un cuento. Sí. Cada callecita así estés alejado del centro es como, no sé, una película. Es muy lindo, tiene magia, esas vibras positivas. No sé, a mí al menos me genera eso. Muy difícil decir una cosa porque desde que entras vas a notar la gente muy amable. A mí me lo habían dicho de los locales, los escoceses. Y el resto de Europa también hay muchos lugares que son amables. Entonces vos decís, ¿cómo pueden ser? O sea, simplemente te tratan con respeto y te contestan lo que preguntás. No, te dan un plus, te hacen un chiste, te tratan de hacerte sentir local, te hablan despacio para que entiendas inglés. 10 puntos todo. Después vas caminando y no es que todo castillo y todo medieval, porque después tenés mucha naturaleza, después vas a un pueblito y cambia el escenario completamente y está bárbaro también. O sea, tiene mucho que ofrecer, no es que solamente castillos y demás. Si no te gustan los castillos, tenés como que tiene para ofrecerte algo. En algún lado te va a enganchar Edimburgo, así que si venís acá es un camino de ida. Sí, no habría una sola cosa que decirte. A mí me encanta Royal Mile y todo donde están los pubs, me encanta el castillo, me encanta la gente, me encanta el sentirme en un cuento, como dijo ella. Es un cóctel. El ambiente, las vibras, todo. Todo. Es relativamente barato si uno lo compara con lo que gana acá, porque uno no tiene que comparar con la moneda del país donde están viviendo, donde sea. Uno tiene que comparar con el salario local. Te permite, si uno va al supermercado, comparado con otros países desarrollados, como puede ser Dinamarca, como puede ser los nórdicos en general. ¿No? Dinamarca es más caro. Es más caro. El transporte es más barato en relación también a otros. Sí, el crecimiento más que nada personal de cada uno es más rápido. Más rápido. Así que es como que tiene es un combo. Una sumatoria de muchas cosas que obviamente a algunos les gustará algunos puntos más que otros, algunos hablarán del clima, pero yo no lo veo de una forma negativa como por ahí se habla. Nos ha tocado dentro de todo buen clima cuando vinimos acá, sabemos que no siempre es así todo el año, pero igual no me parece que sea algo como para tirarlo abajo. Así que yo realmente hemos viajado por muchos países muy buenos, pero de tener la posibilidad firmamos acá. Tráeme la virome y firmamos ya. Se quedan. ¿Y ahora cuáles son los planes? ¿Hacia dónde piensan ir? Ahora, próximo destino. Sí, próximo destino es York.
Sí. a York en Inglaterra. Si todo sale bien, sí, Pero igual en es York, una visita. Para unos días, conocer, visita claro. solamente conocer, que es un lugar así de encuentro como acá en Edimburgo. Después Londres vamos a conocer, Inglaterra. Y ahí se paró. Después de ahí se para la planificación, no sabemos, sí. No sabemos. Lo que muchas sí sabemos es que vamos a rellenar con alguna que otra ciudad seguramente de Reino Unido. Y después de ahí ya sabemos que sí o sí vamos a conocer Países Bajos, en general varias ciudades que tenemos anotado, y también Bélgica. No sabemos en qué orden, pero tenemos también varias ciudades que conocer. Eso sí o sí, porque tanto Países Bajos como Bélgica son de los países que tienen chances de que nos instalemos el día de mañana junto con Dinamarca, que ya lo conocemos, y junto con Irlanda, que ya visitamos también. Entonces claro, estamos ahí analizando posibilidades, así que eso seguro que vamos a visitar a la brevedad. Sí. Y después Italia, para hacer la Para ciudadanía hacer de los ella, sí. documentos, Sí. claro. Y le recomiendan a las personas que quizás los ven desde fuera y dicen, wow, yo quisiera estar como ellos viajando y conociendo diferentes sitios, o cómo hacen estos chicos, porque la gente se imagina muchas Bueno, para veces. eso no es necesario tanto, si bien obviamente se necesita el dinero. Yo soy de los que estaba del otro lado de la cámara, cuando estaban antes de emigrar. Yo pensaba, los que dicen eso, de que no es necesario tanto dinero como por ahí se cree, que estos son millonarios, de que venden droga, ¿qué hacen? Ajá, No. ¿qué hacen? Yo decía, obviamente que es necesario la plata, si no, ¿cómo viajás? Yo era los que cuestionaba eso, pero cuando uno está acá, si bien es cierto, se necesita el dinero porque tenés que pagar el alojamiento y todo, hay opciones, más que nada para arrancar, como puede ser un voluntariado, como puede ser aplicar desde un trabajo desde allá donde estés, como puede ser emigrar como au pair. Si no querés aplicar como au pair, hay otras opciones. Yo en mi canal suelo hablar de emigrar sin ahorros también, para destrabar eso que todas las personas dicen de que no, necesitas sí o sí ahorros. O mi límite es que no tengo el pasaporte europeo, vos, Pato, porque tenés el italiano. No, igual, hay opciones. Hay opciones. Si el que realmente tiene la intención y se pone a investigar, alguna opción va a encontrar. Yo lo que les digo siempre es, bueno, no traten de pegar el salto de una si quieren emigrar a Suiza o si quieren venir acá a algún lado. Traten de primero pasar a una etapa siguiente, que sería por ahí mudarse a Portugal, mudarse a Andorra, a donde sea. De ahí se acomodan y van paso a paso acomodándose a una situación mejor que la que están ahora. Sí, y por supuesto que también muchos ven de afuera y tal vez dicen cómo hacen, qué sé yo, pero la realidad es que también nosotros tratamos de ahorrar, de economizar en un montón de cosas. O sea, no es que llevamos una vida de Claro, lujo, pues sí. al menos ahora que nos estamos acomodando, porque no estamos instalados, no tenemos al menos yo no tengo un trabajo fijo. Estamos con la misma ropa ya de hace meses. Sí. A mí me han preguntado, ¿no te cansás de usar siempre lo mismo? Y sí, me encantaría tener otra ropa, pero bueno, por el momento uno se adapta y al menos nosotros preferimos viajar, Conocer, claro. conocer, y bueno, ya va a llegar un momento en que tengamos nuestras cosas y Sí, demás. para eso es fundamental que estemos instalados y bueno, ya ahí cambiará nuestro Sí, estilo de porque vida. imagínate estar viajando con tantas cosas, De todas es las valijas que complicado. tenemos, Ya las una tenemos. vez que estás en un sitio, bueno, quizás de allí comienzas a viajar a otros viajar, puntos y puedes agarrar tu Sí. mochila y listo, y Viajar dejaste con todo low lo cost. demás allí, claro. Es cuestión de prioridades. Sí. Nosotros ahora priorizamos estar de este lado, sintiéndonos seguros, conociendo otros destinos y demás, y no tanto por ahí, no sé, cambiar la ropa o cambiar o darnos otros lujos que por ahí cuando estemos instalados no vamos a poder dar. Sí. La gente que está del otro lado y quiere emigrar y ve con eso, con el deseo de decir, ya quiero estar del otro lado, bueno, privilegie eso y no tanto la elección del destino o comodidades al principio, más que nada en trabajo, que muchos quieren emigrar con su profesión. Reléguenlo eso un poquito, después seguramente van a encontrar la posibilidad de vivir de aquello que sueñan y demás, pero al principio, bueno, paguen el precio como Es de todos a lo poquito. hicimos, Como todo, claro. vayan a estar un pasito adelante del que están ahora y después otro pasito adelante, y así el día de mañana se van a ir acomodando. Lo importante es que den ese paso, porque si no van a pasar los años. Y ese video que están viendo ahora de viajeros, que somos todos nosotros los que estamos acá, el día de mañana pueden ser ustedes, o si no, simplemente puede ser un video más y van a pasar 2 o 3 años y van a ver otros youtubers, otros viajeros que estén haciendo lo que ustedes podían haber hecho. Así es. Bueno, chicos, muchas gracias por esta entrevista, bueno, este conversatorio aquí, hablando un ratico y contando nuestras experiencias, que al final eso también es lo que queremos transmitir, y desde un punto de vista como sincero, ¿no? Sin engañar mucho a la gente, sino siendo honesto de cómo es todo el proceso. Bueno, y creo que ustedes lo han mostrado bastante también en las redes, cómo ha sido poco a poco el proceso y bueno, lo que les queda por hacer. Así que los inviten a mis seguidores a que se suscriban al canal, a los que nos están viendo y todavía no están suscritos. Bueno, también hicimos algunos videos en estos días
con ella, con su esposo también, que estuvimos grabando estos días, lo van a ver en la brevedad de mi canal, y también hay otros videos de otros destinos que están todos organizados en lista de reproducción. El mío es Panto Bonato, el de ella Denise Garraza, así que están más que invitados, y agradecerte también a vos por este espacio en tu canal y por el tour que nos hicieron hermoso por Edimburgo el día de ayer, espectacular. Así que agradecidos a todos ustedes. No olviden activar la campanita para que YouTube les envíe una alerta cada vez que haya un video nuevo aquí en este canal, y será hasta el próximo video. Adiós. Adiós, chao, chao, nos fuimos.